Hola a todos, espero que estén muy bien. Voy a hacer un pequeño video sobre parábolas, que son secciones cónicas. En este video vamos a encontrar la ecuación de una parábola con eje de simetría en eje Y y con vértice en el origen. O sea, es una parábola bastante sencilla porque no tiene corrimiento. Pero bueno, vamos a trabajar un poquito sobre la deducción de la ecuación y esta deducción se puede después utilizar para la deducción de la ecuación general de la parábola. Bien, ¿por qué se llama sección cónica? La parábola es una sección cónica porque la curva que describe la parábola se define a partir de intersecar a un cono con un plano. Por eso, sección cónica. Entonces, acá vamos a abrir GeoGebra 3D. Yo ya tengo cargada la ecuación de un plano de un cono, perdón, z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Este es un cono particular. Los hay con distintas características. Podría tener una sección elíptica en vez de una sección circular, pero bueno, definí todos los coeficientes igual a 1 para que la ilustración sea un poquito más clara. Bien, y lo que vamos a hacer es ir cargando los distintos planos que tengo acá, los voy a ir sumando a la gráfica para que vean cómo la intersección del plano con el cono me forma una parábola, ¿ven? Y si lo vemos desde esta perspectiva, este es el plano con el que estoy cortando. Ahora vamos a sumar este otro plano que está un poquito por debajo, vamos a sacar ese. Ven que la apertura de la parábola se achicó un poco. Acá sumamos este tiene una apertura más grande. A medida que lo vamos corriendo, a medida que se aleja el plano, se va alejando del origen de coordenadas, la apertura de la parábola va creciendo. Pero bueno, volvamos entonces a la pizarra. Vamos a ver un poco la definición de la parábola en el plano. Si bien la parábola se termina describiendo a partir de la intersección del cono con el plano, dentro del plano va a ser un conjunto de puntos que va a cumplir con ciertas características. Entonces vamos a ampliar un poquito acá y leo este enunciado. La parábola es el conjunto de puntos de un plano equidistantes a una recta denominada directriz y a un punto F denominado foco. Bien, y vamos a tener algunos elementos adicionales, como son el eje de simetría y el vértice de la parábola. Bien, vamos a ver un poquito esto en un dibujo. Este dibujo también lo hice con GeoGebra, pero en el plano. Bien, notarán acá lo que marco yo es el punto F, que es el foco, que va a tener F, va a tener coordenadas. Vamos a anotarlo aquí. 0, P. Bien. Y la recta color verde que está aquí abajo es la recta directriz que va a ser la recta D. D va a ser una recta definida por la ecuación Y igual a menos P. Bien. Entonces, fíjense que la recta al origen está a distancia P y el foco al origen está a una distancia P. ¿Por qué lo defino al foco en 0P y a la directriz como I menos P? Para que el vértice esté en el origen. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el vértice es un punto que pertenece a la parábola. Y al pertenecer a la parábola, tenemos que por la definición tiene que estar a la misma distancia del foco que de la directriz. Muy bien. Vamos a borrar un poquito para no ensuciar el dibujo. Y bien, lo que vamos a plantear para obtener la ecuación de la parábola es la relación de distancias a través de un punto genérico. Bien, entonces voy a tomar un punto genérico, punto, lo vamos a llamar P. El punto P va a tener coordenadas X, Y. ¿Bien? Muy bien. Y lo que vamos a hacer por la definición es trazar los segmentos que unen al foco con P y a P con la directriz. Bien, foco con P, más o menos. Vamos a trazarlo en color negro. Tenemos este segmento de aquí. Y con la directriz
tiramos una recta vertical, perpendicular a la directriz. ¿Por qué esto? Porque esta es la distancia mínima. O sea, si yo quiero la distancia en realidad de un punto a la directriz, no hay una única distancia entre el punto y la recta. Hay infinitas distancias. Esta es una. Si me acerco a este punto de la recta, me estoy acercando a través de otra distancia. Pero lo que plantea la ecuación de la recta cuando habla de distancia implica hacer la distancia característica. O sea, la distancia característica de un punto a una recta es la distancia mínima. Bien, va a haber un único punto de la recta que va a estar a distancia mínima de otro punto en el espacio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sabemos por la condición de definición de la parábola? Que este segmento mide lo mismo que este otro. Bien. Ahora bien, vamos a pensar a los segmentos como vectores. Vamos a trabajar con el vector FP. Bien. Y el vector, vamos a definir este punto que es la intersección. Este punto de aquí es la intersección entre la recta vertical que tracé y la directriz. Este punto, vamos a llamarlo D mayúscula. Bien, voy a anotar con otro color, D mayúscula. ¿Por qué punto? O lo podemos llamar mejor P'. P' es la proyección del punto P en la directriz. Entonces, la coordenada de P', vamos a cambiar de color porque no se ve muy bien. Este punto P'. Y P' va a tener ¿qué coordenadas? En X va a tener la coordenada de P, porque estoy bajando solo en Y. Va a tener la coordenada, tenemos aquí arriba, va a tener coordenada X. ¿Bien? Y en Y la coordenada va a ser la coordenada de la recta. Y la recta dijimos que tiene ecuación Y igual a menos P. Entonces va a tener coordenada Y menos P. Muy bien. Bien, ¿por qué llamo a este punto P'? Porque ahora tengo que construir otro vector que va a ir desde P' hasta P. A ese vector lo vamos a llamar P'. Y al vector primero que marqué, que va del foco hasta el punto, lo vamos a llamar FP. ¿Bien? Bien, ¿cómo hacíamos analíticamente para determinar las coordenadas de un vector? La coordenada en X va a ser la variación en X de P, o sea, el valor de X en P menos el valor de X en F. X menos 0, X. Y la coordenada en Y va a ser el valor de Y en P, Y, menos el valor de Y en F, P. Bien. Para mantener la notación, ponemos así. Este va a ser el vector, dijimos, FP. Y el vector P', va a tener coordenadas. Notarán que el vector es un vector vertical, o sea que la coordenada en X es 0, pero analíticamente, ¿cómo la sacamos? Sería la coordenada en X de P, que es X, menos la coordenada en X de P', que es X. Entonces, X menos X es 0. Y en Y voy a tener Y, que es la coordenada en Y de P, menos la coordenada en Y de P', que es menos P. Entonces pongo P y menos con menos hace más. Y me queda este vector de aquí. ¿Bien? ¿Por qué trabajo con vectores? Porque el módulo de estos vectores va a ser la distancia que yo planteo por definición de parábola que son iguales. Con lo cual tengo que FP, valor absoluto, va a ser igual al valor absoluto de P'. ¿Bien? ¿Y cómo es el valor absoluto de un vector? Es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Para FP tendría x al cuadrado más y menos p al cuadrado, todo en raíz. ¿Bien? Y para P' voy a tener la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, no lo anoto, más, tampoco anoto el más, y más p al cuadrado. ¿Bien? Ahora bien, si yo tengo esta igualdad, que es sobre la que voy a trabajar, puedo plantear que si este término de aquí es igual a este término, entonces los cuadrados también son iguales. Entonces voy a elevar ambos miembros al cuadrado. ¿Para qué hago esto? Para eliminar las raíces. Y me queda, del lado izquierdo de la igualdad, me queda x cuadrado más y menos p al cuadrado. ¿Bien? Esto va a ser igual a y más p al cuadrado. Y ahora vamos a desarrollar estos trinomios cuadrados perfectos. Tengo x cuadrado más el cuadrado del primero menos el doble producto
del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y esto va a ser igual a, también desarrollando me queda el cuadrado del primero más el doble producto de los miembros más el cuadrado del segundo. Y aquí ya vemos que podemos simplificar algunos términos. P cuadrado lo simplificamos con P cuadrado. I cuadrado lo simplificamos con I cuadrado. Y este término, 2IP, lo voy a pasar sumando del otro lado de la igualdad, con lo que me queda que x al cuadrado es igual a 2p por i más, esto que estaba restando paso sumando, 2p por i. Y esto es x cuadrado igual a 4p por i, obteniendo así la expresión para la parábola con vértice en el origen, con eje de simetría i, foco en 0p y directriz i igual a menos p. Bueno, ahora como un bonus track del video, podemos ver aquí en GeoGebra también, vamos a poner 1 para p y vamos a ver qué pasa a medida que voy cambiando p. Si cambio el valor de p, lo que voy cambiando, fíjense que el foco está definido como 0p, voy alejando el foco del vértice y la directriz se va a ir yendo para abajo a medida que esto aumenta. ¿Ven lo que pasa? Se va aumentando la apertura de la parábola. ¿Bien? Hasta 1. Y si nos acercamos a 0, a medida que nos acerquemos a 0, acá vale 0,6 por ejemplo, ahí vale 0,2, el programa no lo permite, pero a medida que nos acercamos a 0, lo que vemos es que se va cerrando la parábola y se va pegando al eje de simetría. Cuando estamos en 0 no tenemos ecuación, recuerden que la ecuación es esta de aquí. Si yo tengo p igual a 0, entonces tengo x igual a 0, que esta es la ecuación del eje y. Bien. Y si me voy a valores negativos de p, fíjense que cambié, porque como la directriz estaba definida como menos p, ahora p al ser negativo, la directriz pasa a estar por encima del eje y el foco pasa a estar, como está definido como 0p, por debajo del eje. Y la parábola cambia su orientación. Y pasa lo mismo, o sea, a medida que me acerco a 0 por valores negativos, me voy cerrando en la parábola y se va pegando al eje de simetría. Mientras que a medida que esté en valores negativos, pero aumento en valor absoluto el valor de P, la directriz se aleja, el foco se aleja del vértice y la parábola se va abriendo. Bueno, espero que les haya sido útil.